tal? Saludos y gracias por acompañarnos una semana más en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Vivimos tiempos extraordinarios, tiempos muy difíciles. Dejamos atrás un 2020 nefasto, pero con 2020 no se fue todo lo malo y seguimos yendo de mal en peor, semana tras semana, día tras día. Hemos preparado un programa especial de la tertulia trayendo a este plató de Televaldepeñas al alcalde de la ciudad, a Jesús Martín, con el que vamos a tratar de analizar y ver soluciones, vías de salida de lo que ahora mismo tiene Valdepeñas y tiene prácticamente todo el Estado y todo el mundo. La situación traída e impuesta por el coronavirus. Vamos a repasar los datos a día de hoy y vamos también, en una segunda parte, a repasar la previsión de lo que es la política municipal plasmada en los presupuestos municipales para 2021 y lo que dejó de positivo para la ciudad el año 2020. Jesús Martín, alcalde, muchas gracias por acompañarnos, que creo que debutas en este plató. Sí, muchas gracias por invitarme, porque es la primera vez que vengo a este plató. Tiempos complejos, difíciles. ¿Estás igual de preocupado que en el mes de marzo o con aquella experiencia estás peor? Bueno, yo creo que estoy como el resto del conjunto de la ciudadanía, de las valdepeñeras y de los valdepeñeros. Ya no se puede uno quitar la preocupación, porque no quiero caer en la dinámica de que las cifras sean una estadística. Y hoy tenemos 49 hospitalizados, esto no es Nueva York, todos conocemos a alguien que conoce a alguien y por lo tanto 2 de esos 49 los conozco. Y sé quiénes son, y estoy viendo sus caras, y entonces todo eso repercute emocionalmente en tu mismo estado de ánimo, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo 49 hospitalizados, tenemos en confinamiento domiciliario 89, es verdad que de los 49 del hospital Valdepeñeros creo que solamente hay 15, porque el resto es de Moral, que se ha disparado a unos niveles estratosféricos, de Santa Cruz, de Infantes, pero bueno, sería de necios decir, bueno, son de Moral. No son de Moral, son seres humanos, que además son de los nuestros, ¿no? Entonces no se me va a ir la preocupación. Me han dicho que el dato del Busilis puede estar este viernes, cuando conozcamos los datos. A ver si hemos llegado a la meseta, entendiendo por meseta que no subamos, y ahí, a partir de ahí, pues necesitaremos 20 días para que baje la curva, ¿no? Y a ver si podemos bajar de los 300, que sería un logro por cada 100.000. Estamos ahora mismo en 680, pero también es verdad que las ciudades y pueblos hermanos, pues hay algunos con 2.800, otros con 1.400, pero aquí sería de necios decir, bueno, si me miro no me gusto, pero si me comparo, aquí compararse es una estupidez, porque mientras las ciudades hermanas, Manzanares, La Solana, Moral, Santa Cruz, Infantes, no alcancen unos niveles razonables, pues lo normal es que aunque nosotros bajemos tampoco nos abran, porque abrirnos sería llamarlos, que es como llamar a la tentación. Con todo esto encima, pues claro, bien no se puede estar. Alcalde, si te parece, te dejamos durante la próxima hora en manos de Elisa Palomar, que es la editora de informativos. Encantado. De Televaldepeñas, y de Javier Garoz, que es el redactor del periódico digital de Televaldepeñas, valdepenasdigital.com. Adelante. Encantado. Encantado. Garoz, ¿ese apellido de dónde viene? Toledano. Ah, eres bolo, bueno. Soy bolo. Tenemos que haber de todos, que dicen en el pueblo. Es broma. Pues la primera pregunta es obligada. Puede que a usted, como alcalde, también le hayan ofrecido la vacuna. Si ha sido así, ¿cuál ha sido su respuesta y qué opinión le merecen los que se han vacunado sin esperar a su turno? Bueno, le diré que a mí no me la han ofrecido, posiblemente porque el que pudiera ofrecérmela sabría que no la iba a aceptar. Y segundo, yo creo que en esto los políticos no podemos ser ni más ni menos cuando nos toque. Ahora mismo estamos con el protocolo de vacunado, se ha vacunado en Valdepeñas a toda la población que vive en residencias, a las personas que lo atienden, a todo el personal médico, incluidos los de servicios del hospital, que me parece normal y lógico. Cuando digo hasta los de servicio, hasta las señoras que limpian, etcétera, etcétera, camareros que trabajan en el hospital.
Ayer lunes se hizo ya la segunda toma vacuna en la residencia de Nuestra Señora de los Ancianitos, como se conoce, y se continuará esta semana para que tengan la segunda dosis el conjunto de los que estaban en primera línea, por un lado de riesgo, que son los mayores que viven en residencias, y luego en la primera línea del frente, que son los que la atienden y los que nos cuidan a todos. El segundo tema de protocolo van a ir a las personas con más de 80 años, de 80 en adelante. Cuando acaben de eso bajarán a los de 70, y cuando bajen de ahí llegarán a los de 60 y de ahí a los 50, y entonces un político debe de ponerse a la cola como el resto de los mortales cuando le toque. ¿Qué me parece? Pues una desvergüenza, sencillamente una desvergüenza. Bueno, además está visto que hay cosas que no entran en la cabeza de uno, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de la generación de la última que hizo el servicio militar, no puedo imaginarme que con la disciplina y el alto sentido del honor que tiene un militar en este país, bueno, en todos, pero en este país en particular, del que hacen gala, porque además lo demuestran, pues que el alto jefe del alto Estado Mayor haya sustraído una vacuna de sus hombres que están en primera línea de playa, que son los sanitarios militares, o en comisiones de paz fuera de España, y haya sustraído una dosis para ponérsela a él. Y bueno, si de ahí llegamos al obispo, pues está claro que lo que nos demuestra la cosa es que el obispo, dos cosas: o no se fía de Dios porque no crea en él y piense que puede ir para adelante, o dos, que sabiendo que es pecador, tema que Dios le castigue. En cualquier caso, imperdonable. Y luego ya, a partir de ahí, pues si estamos en esos grados, aparece el concejal de turno, el consejero de turno y el aprovechado de turno. Yo creo que de haber tenido experiencia empírica en una situación como esta, se hubiera podido generar una legislación por la cual se hubiera podido tipificar este tipo de delitos para que fueran condenados. Porque ni basta con pagar la vacuna, ni basta con una multa si se pudiera poner, que creo que no se pueda poner, ¿no? Porque no hay nada regulado penalmente, ¿no? Pero en todo caso reprobable, no tanto porque ellos se puedan salvar antes que otros, que están en sus derechos, son seres humanos, sino porque le están quitando la vida posiblemente a alguien que es menos fuerte que ellos, y eso es un crimen de lesa majestad. Entiendo entonces que la dimisión tampoco le parece suficiente, ¿no? No es suficiente, no hay. Bueno, lo mínimo bueno hacer es irse, ¿no? Pero le voy a decir una cosa, como decían o dicen en el pueblo, hay gente pató. Como alguno resista, igual lo vuelven a votar, porque en el fondo, pues yo creo que hay un sentir en la calle de, bueno, si yo estuviera ahí igual hubiera hecho lo mismo. No, eso no puede ser una excusa. De verdad, muy reprobable, muy reprobable. Y volviendo a la situación de la pandemia en la localidad de la que hablábamos, y como alcalde lo sabe mejor que nadie, que en 15 días hemos pasado de tener 20 a 45 tras el fin de semana, ¿cree usted que llegaremos de nuevo a los 90 que se alcanzaron en abril ingresados? Hombre, no quiero ni creerlo, pero es probable, se puede llegar. Yo, como he dicho y reitero aquí, nosotros en el punto más duro y álgido del febrero-marzo, que ya el año ha ido tan loco que no sé, no tengo la cabeza para tal, llegamos a tener 95 cuando más. Pero es verdad que de esos 95 se creó un punto que no se tenía que haber creado, y es que un profesional, después de pseudomedicalizar una residencia, entró en pánico y una misma tarde mandó a 20 que tendrían que haber sido tratados en la misma residencia, ¿no? Bueno, pues si de esos 95 quita usted esos 20, le quedan 75. Y como acabo de decir, hoy tenemos 48, 49, pues de 50 a 70 faltan 20. ¿Se puede llegar a esa cifra? Se puede llegar, espero que no, confío que no, pero hablar de esto es aventurar lo que no sabemos lo que está por venir. También es verdad, todo hay que decirlo, que igual que en la primera tanda más del 50% murieron, ahora solamente muere un 10%, es decir, también es verdad que en el tramo de edad, que como saben nos lo remiten para que las fuerzas de seguridad del Estado hagan un seguimiento de los confinados,
Ahora no hay un tramo de edad de rigor, igual que antes eran mayores de 70, ahora tenemos de 11 años, de 5, de 18, de 20, de 35, de 52, de 49, y entonces en ese sentido supongo que lógicamente el virus ataca, teniendo quizá la misma fuerza o no, hace menos daño, es menos virulento en la medida que los cuerpos son más jóvenes, ¿no? Y por lo tanto el índice de mortalidad ha bajado estrepitosamente, afortunadamente. Hacía referencia Jesús a que está esperando a que la localidad de Valdepeñas llegue a esa meseta, a que la curva se aplane un poco. Lleva Valdepeñas ya más de un mes en nivel 3, más de una semana con las medidas reforzadas. ¿Cuándo cree que se podrá llegar a aplanar la curva? Si todo sale como supuestamente por lo que hemos aprendido a lo largo de este año y alcanzamos la meseta esta semana, este viernes, que creo que lo vamos a alcanzar, porque el listado que me pasaron ayer, con fecha de ayer, me lo han pasado esta mañana, tenemos 89. El último listado anterior estaba en 104, el anterior estaba en 110, luego ya hemos empezado a bajar. Como sabe, para que los ciudadanos o sus televidentes sepan cómo se maneja esto, por un protocolo europeo, si esta semana Valdepeñas cerrara con esos 89, que de aquí al viernes vamos a ver si sube o baja, esos 89 sí hay que sumarlos a los 110, con lo cual nos darían casi 200, esos 200 se multiplican por 100.000 y se dividen por 30.200 que somos de población, y eso nos sale ahora mismo unos 665. Con que nosotros bajáramos dentro de 10 días de los 89 de ayer, con que bajáramos a 50, que podemos bajar, ya está, podríamos respirar. Entonces, ¿cuánto creo que se puede tardar? 20 días. Vale, y ahora vamos a ampliar un poquito el mapa y vamos a hablar de un tema nacional, las vacunas. Ha habido países que han ofrecido más dinero a AstraZeneca y que han conseguido o pueden conseguir que esas vacunas no vayan a parar a países donde ya estaban comprometidas. ¿Qué opinión le requiere? Bueno, hay que poner en valor para los que estamos en esto, porque el ciudadano de a pie, que lo somos todos, si no estás en la política o no estás en el Senado, como es mi caso, pues hay cierta información que te es bastante incomprensible de entender. Cómo se pueden romper contratos, por qué una farmacéutica vulnera los acuerdos y demás, ¿no? Lo primero que quiero decirle a quienes hagan seguimiento de esto es qué suerte que existe la Comunidad Económica Europea. Ustedes se imaginan si cada país tuviera que ir al mercado a comprar a qué precio se pondrían las vacunas. Pues posiblemente para muchos países inalcanzable de pagarlas, ¿no? 2. ¿Qué es lo que ha hecho Europa, que es donde tenemos el litigio y que creo que Europa va a ganar? El problema son los tiempos, claro. Europa, que compró a determinados precios, a 19, hasta 4 euros me parece que es la más baja, a diferentes laboratorios, no todos están todavía homologados, el Astra se tendrá que homologar, la que queda por venir. Europa lo que hizo a cuenta de esos contratos fue poner dinero a fondo perdido para la investigación. Entonces, en esa línea, la farmacéutica se comprometió a que en la medida que Europa ponía dinero para la investigación y para que ellos pudieran investigar, tendríamos un número de cuantía repartido equitativamente a toda Europa. Y ahora Pfizer, primero, ha engañado a todo el mundo, aunque creo que la mentira es tan burda que ya nadie se la cree, como aquel problema que dijo tener de logística, para después enterarnos de que no está ofreciendo a Europa, pues luego Europa reparte entre sus países de acuerdo a la demografía, para que todos vayan al unísono. Quiero decir, Alemania recibe más vacunas que España, porque tiene más población que España, ¿no? Entonces, ahora, pues lo que está haciendo son fallos en las cantidades, ¿no? Y a partir de ahí hay un litigio jurídico que supongo que se subsanará. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Bueno, lo que vayamos a tardar. En todo caso, ¿qué me parece? Pues lo mismo que el que se ha vacunado sin estar en la lista, ¿no? Que está claro que es una desvergüenza, pero también por hacer autocrítica de Occidente en el que estamos. ¿Cuántas vacunas están llegando a los países africanos? Ninguna, porque no pueden pagarla. Nos escandalizamos que los Emiratos Árabes, que son los que parecen, han sobornado
a las farmacéuticas para llevarse las vacunas a mayor precio, sobre todo Arabia Saudí, que los árabes se vacunen antes que nosotros porque tienen más dinero, ¿es un escándalo? Sí. ¿Y es un escándalo que Europa se vacune antes que África? También. Quiero decir que en ese sentido vivimos en el mundo que vivimos, y cuando la tormenta pase, como anuncia el poema este que se hizo famoso en redes, yo creo que van a cambiar muchas cosas. Van a cambiar la forma en que nos relacionamos ustedes y yo. Cuando nos quitemos la mascarilla, no sé si nos vamos a acordar de besar. Van a cambiar muchas relaciones familiares, seguro. ¿Cuántos de nosotros han encontrado amigos en ese confinamiento y cuántos han perdido? Van a cambiar las relaciones entre los países, que yo creo que se van a hacer más fuertes, y entre otras cosas que habrá que hacer y cambiar el mundo es esta circunstancia en la que el dinero de los poderosos se anteponga a la vida de los necesitados. Ese es otro tema a tratar, Jesús, el debate que hay entre, porque al final estamos en una pandemia que es global, las vacunas que llegan a los países subdesarrollados, en este caso a África, la comparación con los países que tienen más dinero es odiosa, digámoslo de alguna forma. ¿Qué opinión te merece? ¿Podría solucionarse el problema solucionando solo el virus, acabando con el virus en los países que tienen más dinero? El virus no va a acabar con la vanidad ni con la satrapía del género humano, pero nos tiene que llevar esto a una reflexión. Usted se puede parar a pensar, o yo, o vosotros, si me permitís que os tutee, ¿entendéis o entendemos ahora por qué la gente se juega la vida en el Pacífico y en el Mediterráneo y muere el 50%? El Mediterráneo, que cogiendo una canción de un cantautor español, nació para mirarlo, no para ser una fosa común de personas anónimas, ¿no? ¿Entendemos por qué ocurre eso? Porque la gente se juega la vida para llegar a un mundo mejor. Y eso es lo que le digo, que cuando la tormenta pase habrá que sentarse, que de alguna manera sociológicamente yo creo que todos nos vamos a hacer, creo que nos vamos a hacer más humanos, ¿no? Pero vamos a empezar a entender algunas cosas que ahora nos cuesta trabajo. Y obviamente o este mundo es para todos o este mundo no será para ninguno. Y esto no es filosofía, esto es un hecho real. Quiero decir, cuando empiecen a morirse porque no haya vacunas en los países africanos, ¿piensa usted que con eso, o pensamos ególatramente, los que vivimos aquí nos van a vacunar o estaremos vacunados, que no van a dar el salto buscando la vacuna y la vida? Lo van a dar. Entonces o dibujamos un nuevo mundo de reparto más equitativo, o lógicamente, como decía Bobbio, a lo largo de la historia hasta el siglo XX todas las invasiones vinieron del norte. Los bárbaros siempre venían del norte. Y él decía que el siglo XX, a través de la demografía, las invasiones iban a venir del sur. Y situaciones como esta, teniendo nosotros el país que tenemos, que somos la frontera natural de Europa, pues podemos tener a corto plazo un problema sociopolítico de inmigración que hay que poner a pensarse en él. Y como siempre se dice que el mundo cambia con el ejemplo de cada uno, ¿cuál está siendo el ejemplo de los valdepeñeros, además del Ministerio del Interior, que ya ha dado órdenes a la policía local? ¿Qué órdenes ha dado el Ejecutivo de aquí de Valdepeñas también para que se cumplan? No, el Ejecutivo de Valdepeñas ha puesto las órdenes del que manda, que yo creo que es lo mejor. En situaciones como esta, lo mejor es ponerse a las órdenes de quien tiene la responsabilidad de los resultados, porque equivocándose ellos se van a equivocar menos que acertando yo, que no tengo la información que ellos tienen. Por lo tanto, aquí cuando han dicho que había que confinarse en segunda, pues en segundo grado nos hemos confinado, cuando han dicho en tercero, pues nos hemos confinado, y cuando dan las órdenes para todas aquellas personas que rompen el horario establecido o la mascarilla además, penalizarlas con una sanción, pues lógicamente a lo que manden, ¿no? Que creo que es otra de las cosas que nos ha faltado como identidad de país en España. Cuando uno va o ve, porque ahora lo vemos todos las noticias a través de ustedes,
En Alemania no he visto yo que la oposición, ni nos llega, que la oposición levante la voz sobre lo que ha hecho Merkel. Y tampoco nos llega de Francia. Y tampoco nos llega de Italia. De Italia nos llega la enésima crisis, pero tampoco se hayan levantado contra los criterios del gobierno. Y aquí todos los días nos levantamos oyendo sandeces por parte de algunos presidentes de comunidades que después de sentarse en una misma mesa con los demás, todo lo que los demás acuerdan cuando ella en este caso sale, va por libre, o al jefe de la oposición haciendo responsable de los muertos al gobierno, pues lógicamente eso no ayuda. Por lo tanto, yo creo que en momentos de crisis lo mejor es ponerse a las órdenes del que gobierna, que no se nos tiene que olvidar que gobierna porque así lo ha decidido el pueblo español a través de las urnas. Otra cosa es que el que gobierna, que está legitimado a hacerlo, me pueda gustar a mí más o menos, pero que es el que es, porque así lo han querido las urnas y el pueblo, y yo creo que en situaciones de esta hacer política con la pandemia, pues en fin, yo creo que, como dije en alguna ocasión, los políticos que tenemos de oficio tendemos a ningunear el intelecto del ciudadano y creemos que el ciudadano es imbécil, pero cuando la tormenta pase, y perdón por la reiteración, yo creo que los ciudadanos no van a castigar a quien han gestionado esto, aunque se hayan equivocado, que equivocados sean en algunas cosas. Van a castigar al que no dejó trabajar. Y no hay nada, Jesús, en lo que el Ejecutivo local esté incidiendo más a la policía a la hora de que estén pendientes y del toque de queda, del confinamiento perimetral. No, no, Javier, se lo digo de corazón. Además, ustedes son periodistas y off the record, como dicen ustedes, tienen más información posiblemente que la que tengo yo, ¿no? Porque tal. No, yo no he dado ni una orden, ni una sola orden a las fuerzas de seguridad del Estado, porque se me ha quitado la autoridad a mí, igual que a todos los alcaldes, y es verdad que a través de la delegación del gobierno y la subdelegación del gobierno tengo una información puntual y diaria de lo que pasa en Valdepeñas, pero soy mero espectador y no he caído en la tentación de cuestionar absolutamente nada. Por ejemplo, mire, tenemos un problema ahora. El decreto de la fase 3, no para Valdepeñas, para toda Castilla-La Mancha, es bastante ambiguo. Habla de que hay que cerrar gimnasios, pero no habla nada de escuelas de baile. Hay escuelas de bailes que están siendo multadas en Valdepeñas, han venido a hablar conmigo los chavales que las rigen, ¿no? Y yo comprendo que les es complicado entender que yo les diga que no puedo hacer nada, porque no puedo hacer nada, ¿no? Lo cierto y la verdad es que parece ser que hay una guerra comercial legítima en momentos de necesidad, donde algunos gimnasios están denunciando algunas escuelas de música. Cuando la policía recibe la denuncia, perdón, escuelas de música, escuelas de danza. Cuando la policía recibe la denuncia se tiene que personar en la de danza y hacer la observación de que tiene que cerrar. Pero al mismo tiempo el de la escuela de danza llega al decreto y dice, de mí no se habla. Es verdad que mi actividad es similar a un gimnasio. Y al final lo que les dije, que es lo que están haciendo, es que se dirigieran a la autoridad sanitaria mediante un burofax pidiendo explicaciones. Entonces yo en esto, que no es una manera de esconderme, es una manera de no estorbar. Es decir, como verán, el gobierno a través de sus concejales y concejalas no ha hecho ninguna manifestación sobre las instrucciones que recibimos, porque son órdenes directas mías de no interferir, porque queriendo interferir para hacer bien, lo que haces es estorbar y generar mayor confusión. Y cambiando un poco de tema otra vez y ampliando el mapa, ¿qué opinión le merece la labor de Illa como ministro de Sanidad, lo que ha hecho hasta ahora? Bueno, mire, no pretenderá usted que yo hable mal de un compañero. Dicho esto, que ya me es culpa, obviamente la opinión que yo le dé va a ser subjetiva a la solidaridad del compañero. Pero cuando uno tiene que preguntarse cómo se ha hecho qué, hay que compararlo con qué. Imagínese que la ministra hubiera sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que teniendo un índice de contaminados o infectados el doble que en Galicia, su compañero de Galicia, que es de su partido, cierra todo, y ella sale todos los días a decir que Pedro Sánchez es un necio porque no hace lo que tiene que hacer, que es lo que tiene que hacer ella, que para eso la votaron, ¿no? Dicho estas observaciones de ruido mediático al que me he comentado antes refiriéndome a otros países como lo han tratado la oposición, yo creo que como no hay, bueno, no creo, se lo afirmo, y eso entra en el sentido común de todo el mundo, como no hay una carta de navegar aquí,
pues ella ha tenido que ir, como todos, improvisando. En esa improvisación se ha equivocado en cosas, como cuando firmó contratos de posiblemente empresas inexistentes, que después no es dinero perdido, para eso están los tribunales, ¿no? Pero que en la necesidad se tiraron de boca a hacer esas compras que después no llegaron. ¿Fue eso un error? No, eso fue un timo. ¿Y quién es el culpable? ¿El timado o el timador? Yo creo que es el timador, no el timado, porque el timado en la necesidad lo que hace es buscar allí donde no había entonces, ¿no? Fue un error no decir exactamente que la mascarilla salvaba y que cuando de alguna manera se negó o se dijo que no se sabía era porque no había mascarillas. A lo mejor era mejor decir sí, pero mascarillas no hay, protéjanse ustedes. Pero si ahora uno ve el conjunto y ve el comportamiento que ha tenido España con el conjunto de otros países, pues yo creo que este ministro lo ha hecho lo mejor que pudiéramos haberlo hecho cada uno de nosotros, con los errores de tener que estar improvisando ante una tormenta que pueden vivir cada 5 o 6 generaciones una vez. Y por lo tanto yo creo que es un hombre de talante, eso no lo digo yo, se puede ver, es un hombre que no se enerva, es un hombre calmado, es un hombre sensato, y aquí ahora lo que hay en cuestión es si nosotros, que somos un país federal de facto, aunque no de hecho, si realmente estamos preparados para ser ese país federal, o realmente lo que necesitamos es una cabeza en un sentido presidencialista como la francesa, que con que hable uno se callen los demás. Jesús, vamos a pasar a un paréntesis para dedicar unos minutos a visitar empresas y a ir de tiendas, ¿no? Hablando de tiendas y de comercio, yo te emplazo a la reanudación del programa, porque te voy a plantear lo siguiente: el cierre perimetral, el cierre de los municipios, hace que no solo la hostelería sea damnificada, sino también el comercio. A principios de año estuve entrevistando a un alcalde muy próximo, el alcalde del pueblo al que el recordado alcalde de Valdepeñas, Esteban López Vega, denominaba el barrio más occidental de Valdepeñas. Ya sabes a qué me estoy refiriendo. Me comentó maliciosamente pues que le había venido muy bien a Moral de Calatrava el cierre perimetral, el anterior, el confinamiento, porque los vecinos habían dejado de venir a Valdepeñas a comprar. Lo que para ellos es bueno, para nosotros es nefasto. La pregunta es recurrente, pero está en la mente de muchos comerciantes y de muchas personas que viven de este gran sector. ¿Qué hacer por ellos? ¿Qué hacer por ellos? Te emplazo a dentro de unos 5 minutos en la reanudación del programa. Gracias. ¿Cómo no? Estamos repasando, estamos analizando con el alcalde de Valdepeñas el estado de la ciudad, con este devenir ya próximo a un año de la pandemia del COVID, con unos datos y unos horizontes próximos, nada halagüeños, nada optimistas. Antes del descanso publicitario le planteábamos al alcalde qué hacer con el comercio de Valdepeñas, que ha perdido toda su clientela de la comarca por culpa de este cierre, que es obligado para proteger nuestra salud. Pregunta capciosa como pocas, recurrente, previsible, pero en la mente de muchos valdepeñeros. Alcalde. Bueno, ¿qué podemos hacer? Usted y yo soy el alcalde, muy poco, por no decir casi nada o nada. Yo puedo quitar la imposición de tasas, de basura, tal, pero la cuestión está en que el servicio hay que seguir manteniéndolo y hay que seguir pagándolo, ¿no? Pero en todo caso lo hicimos el año pasado y vamos a ver cuando llegue el último trimestre de este año qué medidas tenemos que tomar. Por otro lado, tenemos que hablar de qué tipo de comercio. En Valdepeñas tenemos 2.700 y pico actividades económicas, de las cuales 200 facturan más de 200, pero son grandes empresas. Entonces, ¿qué se puede hacer por un comercio como Decathlon o Leroy Merlin o tantos otros? Bueno, ellos, yo creo que está claro que ahí ellos han tenido unas posibilidades que no tiene el pequeño comercio, y es que si han tenido que cerrar, han mandado a sus trabajadores al ERTE, ellos tienen unas indemnización y unas prebendas de pagos de impuestos y de créditos a costo cero o a fondo perdido en algunos casos, y por lo tanto esa parte creo que está subsanada. Ahora, ¿qué hacer con el pequeño comercio o con el pequeño bar que no tiene
ha habido maneras de mandar a un trabajador al ERTE porque el ERTE eres tú mismo y que tenías un concepto de autónomo. Yo creo que las medidas que se han venido desarrollando por parte del gobierno en el sentido de ayudar al pequeño comercio, en el caso por ejemplo de los autónomos, de poderse ir para entendernos, a un paro y estar cobrando, que creo son 900 euros los que cobra un autónomo en esta situación. Lógicamente, sobre todo lo que sea mantener la subsistencia para no caerse en el camino, creo que con los fondos de Europa, que no se nos olvide que los da el gobierno de España, pero son fondos europeos, de esa bolsa multimillonaria que están incorporadas en los presupuestos para paliar no solamente las agendas de nueva tecnología, nueva economía y medioambientales, sino ayudar al pequeño, mediano comercio y autónomo, pues estar ahí. Ahora, recuperar el lucro cesante, es decir, lo que han dejado de ganar o lo que han perdido en el caso de un pequeño comercio que no ha podido vender la temporada y que ya veremos si cuando vuelva o quiera volverla a venderla, cuando esto vuelva a la supuesta normalidad, esa ropa les sirve para, o ya han venido nuevas colecciones que la dejan obsoletas. Pues la verdad no se me ocurre nada más que pensar si este país tiene pulmón suficiente para crear subvenciones a fondo perdido que indemnicen de esa pérdida de poder adquisitivo. Pero yo, con que no se cayera un comercio, con que no se cayera un bar, aunque ese bar a lo largo del año no haya podido ganar y haya tenido que vivir, entre comillas, del subsidio, yo con eso ya me conformaría. Y mucho me temo que cuando alcancemos la inmunidad de rebaño y volvamos a la normalidad, el 20% de ese pequeño comercio, se dé la ayuda que se dé, va a caer. Entre otras cosas porque tampoco tiene una preparación jurídica para cómo acceder a esas ayudas. Nosotros a través de la Concejalía de Promoción Económica ya hemos estado dando información y ayer mismo la concejala se puso en contacto porque se han ofrecido ellos a través de FECIR, de la Federación Provincial de Empresarios, a echarnos una mano, a ayudar y a tramitar a cuantos podamos ayudar. Aprovecho esta entrevista para decirles que se pueden dirigir a la Concejalía de Promoción Económica quien no tenga idea de qué ayudas hay, que hay muchos pequeños autónomos que no saben qué ayudas tienen, las tienen pero no las saben. Imagínense si no las saben, si las van a saber tramitar. Y lógicamente ahí podemos echar una mano siempre con la cautela de que la administración, en este caso el ayuntamiento, no puede hacer una competencia desleal a las gestorías. Nosotros podemos dar un apoyo puntual de información y de tramitación, pero al final quien tendrá que hacer el trámite, pues si no sería crear una competencia desleal y queriendo hacer un bien estaríamos quitándole el pan a otros, ¿no? Y derivarlos después a quien realmente se lo puede gestionar. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Darle toda la ayuda y conocimiento de información que tenemos para que ellos la puedan gestionar. El pasado viernes 22, Jesús, se aprobaron los presupuestos. Superávit es una palabra que tanto ustedes como su equipo de gobierno están utilizando mucho. ¿Por qué, si hay un saldo positivo, no se pueden destinar ayudas directas al colectivo de la hostelería, por ejemplo, o a familias desfavorecidas que lo han pasado mal durante la pandemia? Bueno, tres valoraciones sobre su pregunta que tiene muchas vertientes. La primera, yo nunca he presumido el superávit, solamente informo. Es la torticera oposición, no toda la oposición, un grupo de la oposición que, tomando por ignorante a los ciudadanos, acude siempre en cada pleno, en plan mitinero, a si tiene superávit, ayude o dé el dinero, ¿no? Cuando eso viene a demostrar dos cosas, que quien lo está diciendo no tiene ni idea, que posiblemente no tenga. Porque mire que yo he tenido en la oposición en estos 5 legislaturas, creo que he tenido, del grupo político al que me estoy refiriendo, creo que he tenido 4 portavoces, ninguno tan torpe como esta señora, y lo peor, que no quiere aprender. Pero demagogia hace bien, yo entiendo que hace bien, la hace tan bien que hasta usted me hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es un superávit? Un superávit en la administración local es que al cerrar el año, entre lo que te has gastado y lo que has ingresado, ¿cuánto dinero te falta o cuánto dinero te sobra? Si te sobra es superávit, y si te falta es déficit, claro. El superávit que nosotros tenemos este año no lo sé, porque no hemos cerrado el año, estamos ya en un año nuevo, pero hasta febrero que se cierran cuentas y demás no lo voy a saber.
¿Y qué superávit venimos teniendo un año con otro? Pues mire, entre 800 y 1,5 millones de euros. ¿Se puede coger ese dinero con la ley en la mano, aunque yo quiera saltarme la ley? Mire, para que un euro salga del ayuntamiento hacen falta un acuerdo y 3 firmas. Un acuerdo de Junta Local de Gobierno en el que se sientan 7 personas y 3 firmas. La del interventor, la del tesorero y la mía. Aunque yo quisiera saltarme la ley, el euro no saldría del ayuntamiento, porque ni el interventor, que es un fedatario público, ni la tesorera, que es una fedataria pública, van a poner la firma donde la ley les dice que no lo pueden firmar. Y lo que dice la ley de haciendas locales es que los superávit solamente se pueden dedicar a hacer inversiones sostenibles y que no generen gastos en el capítulo 2. ¿Qué significa una inversión sostenible? ¿Yo podría utilizar ese superávit para hacer una guardería? No, porque una vez hecha vamos a necesitar trabajadores que la atiendan y eso generaría un gasto al año siguiente, por lo tanto en eso no. ¿Puedo crearlo en un parque? Sí. ¿Puedo crearlo en asfaltar una calle? Sí. Y en tantas otras cosas que no generen un gasto en el siguiente ejercicio y que sea sostenible. Y entonces, en la medida que tenemos que dedicar esos dineros a esos fines, pues no se pueden crear para otro fin. Se puede crear, eso sí, una línea de subvenciones con carácter finalista a través del capítulo 4, que ya las hacemos, como a las organizaciones no gubernamentales, a las asociaciones de deportes o a las ONGs. Pero, ¿qué dice la ley de subvenciones? Que las subvenciones tienen que ser con un carácter finalista previa justificación del gasto. Por lo tanto, cuando algún grupo de oposición, desde la ignorancia o la mala fe, dice, genere usted una línea de subvenciones para darle dinero a fondo perdido, tampoco saldría el euro del ayuntamiento, porque las subvenciones son sobre un gasto. Pero lógicamente, si nosotros generáramos, no yo, cualquier alcalde o alcaldesa, bueno, dependiendo del volumen del bar, le voy a dar desde hasta 1 y hasta 50 euros, por poner un ejemplo. Como no me pueden justificar el gasto, pues no lo puedo tampoco dar. Por lo tanto, por no perdernos en esto y que quede claro, lo del superávit es que ningún alcalde puede disponer de él para darlo sin más, solamente lo tiene que dedicar a inversiones sostenibles, y sobre dar ayudas a fondo perdido sin justificación de gasto no lo puede hacer ninguna administración local, salvo el gobierno de la nación a través de los fondos de recuperación que para eso los ha creado Europa. Pero ¿no cree usted que la confusión viene un poco desde que el gobierno de Pedro Sánchez levantara la mano con los remanentes? ¿Nos explica un poco la diferencia? Bueno, es que los remanentes son otra historia, le damos aquí una lección de economía. Un presupuesto se hace sobre los recursos ordinarios del año, sobre el superávit si lo hubiera del año anterior, sobre los remanentes de tesorería, que es a los que usted se refiere, y sobre los derechos reconocidos aunque no cobrados. Esos son los 4 conceptos de los que se puede servir un ayuntamiento. ¿Qué son los derechos reconocidos no ejecutados? Pues que el que no pudo pagar el IBI el año pasado se supone que lo va a pagar este año. Entonces ese es un derecho reconocido que la administración sabe que va a cobrar, porque si no embargará y tal, pero no sabe cuándo. Como no sabe cuándo, habrá años que le vengan mucho, otros que no le vengan nada, otros que le vengan la mitad. Entonces, en la medida que ese dinero viene, es un dinero que antes de que llegue ya está gastado, porque cuando se dibujó un gasto, se dibujó a cuenta del ingreso. Si el ingreso no vino, el gasto se ha pagado con otros conceptos. Cuando venga el ingreso, se suplirá. Por lo tanto, de los derechos netos no reconocidos, o reconocidos pero no ingresados, de eso no se puede disponer, porque cuando entren ya estaban gastados. Sobre el superávit se lo acabo de pagar. Y sobre el tema de la regla de gasto, lo que ha hecho ahora el gobierno, que ha sido levantarla, es que antes, y la ha hecho con carácter transitorio, los ayuntamientos no podíamos ir al banco para cuadrar un presupuesto. Dicho de otra manera, nosotros, a ver si soy capaz en síntesis de explicárselo, el Ayuntamiento de Valdepeñas ahora mismo tiene un proyecto DUSI. Tiene inversiones del proyecto DUSI este año, me parece que de 2 millones y pico son los que se adjudican.
el albergue, por hacerlo fácil, 2 millones. De esos 2 millones nosotros tenemos que poner el 20%, 400.000 euros. Antes de estar la regla de gasto, cuando teníamos la regla de gasto, lo que decía era, oiga, si a usted le sobran esos 400.000 euros, usted podrá ir al proyecto, pero si no tiene los 400.000 euros, podrá ir al banco a que se los dé, aunque sea una deuda, y destinar eso que no tiene a lo que es obligatorio, que es pagar la luz, los funcionarios, y pagar el RESU, que es capítulo 4, y pagar los bomberos y pagar tal. Y así se hacía la regla de gasto. Y lo que te decía la regla de gasto es, si a usted le falta dinero para pagar funcionarios, o para pagar la luz, o para pagar bomberos, usted no puede ir al banco. Subo impuestos. Esa era la regla de gasto. Generar mayor presión fiscal para que el presupuesto se pudiera cuadrar. Y ahora que han levantado la regla de gasto es, si le falta dinero, vaya al banco para pagar las inversiones, y el dinero de las inversiones dedíquelo a pagar el gasto corriente. Con lo cual el hecho de que se haya levantado la regla de gasto no nos ha arreglado a los alcaldes la situación de paliar los presupuestos. El sector de la hostelería, Jesús, es uno de los más descontentos, quizá en líneas generales, tanto en el país como incluso en Valdepeñas. Usted anunció hace poco que quería crear una unidad de ayudas, de gestión de ayudas a la hostelería. ¿Cómo lo quiere hacer? Bueno, es que lo he hecho. La cuestión está en que o no me explique bien o no es suficiente. Yo, como cualquier alcalde o alcaldesa, hace lo que puede. El año pasado no ingresamos ni un duro por la venta por ventanas. No ingresamos ni un duro por las terrazas, el que lo pudo poner. No ingresamos ni un duro por las basuras, porque no se cobró. Eso es lo que podemos hacer. No puedo hacer más. Ni yo, ni nadie. Ahora hemos puesto a revitalizar las tasas, y lo he dicho por activa y por pasiva, pero bueno, yo entiendo que la oposición tiene que hacer oposición y aprovecha cualquier vía de agua para crear aquí la tormenta, ¿no? Yo no sé si las voy a cobrar, se lo digo de verdad, pero es que para poderlas cobrar, si pudiera cobrarlas, para poderlas cobrarlas tengo que tener vigentes, que es lo que he hecho. Imagínese, aunque esto es lo que decía mi abuela la cajera, lo bien que lo estás pensando y lo mal que te va a salir. Imagínese que en septiembre hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. Y obviamente tenemos fiestas del vino. ¿Usted cree que es justo que el Sebastián, el Julián, el Penalti, la Taberna de Iván, que están en la plaza y que van a tener conciertos que valen 30.000 euros que pagamos todos, usted y yo, para estar música, ¿usted es justo que eso no tienen que pagar terraza? Cuando el pobre, o no tan pobre, que está en las 7 esquinas, que no tiene el concierto pagado por el ayuntamiento, no tiene el público. Hombre, un poco de coherencia. Entonces, Jesús, perdona, la intención del ayuntamiento es que si las cosas continúan mal, no se pague la tasa de terrazas, y si las cosas mejoran, se empiece a pagar. Obviamente. Y por eso el ayuntamiento se guarda ese as bajo la manga. Obviamente, el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido dotarse de una legislación que le permita actuar. Por ejemplo, yo el año pasado, ya sabíamos que no iba a pasar, ¿no? Nosotros el año pasado, a mediados de año, quitamos de la presión fiscal las tasas, los precios públicos, la ocupación de la vía pública, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate si quitamos, no hemos cobrado ni la tasa de perros, que está vigente. No se la ha girado a nadie, ¿me entiende? Oiga, la tasa de perro a 20 euros cada perro, yo tengo uno, le suponen al conjunto de la ciudadanía en torno a unos 140.000 euros, ¿eh? Y si no ingresamos esos 140.000 euros, hay que sacarlos de algún lado para seguir pagando la luz, ¿no? En este año hemos ido a crédito para hacer las inversiones, para coger el dinero de las inversiones y suplir esas carencias. Entonces, el año pasado, si se hubiera arreglado la situación en septiembre, tampoco hubiera podido cobrarlo, porque lo había anulado. Nosotros lo que hemos hecho este año es actualizar todo a cuenta de girarlo o no, dependiendo de cómo venga el año, y tener la herramienta. Porque, mire, yo casi le puedo decir que estoy en retirada después de tantos años de alcalde, pero yo sé cómo estaba este ayuntamiento y algunos ciudadanos cuando yo llegué, y yo tengo la responsabilidad de que quienes vengan detrás de mí puedan gobernar como mínimo con la misma holgura con la que yo estoy gobernando. No por quedar yo ahora bien, dejar la situación de una deuda impagable
o una falta de recursos que no le permitiera a quienes llegaran poder hacer lo mínimo para seguir manteniendo la ciudad. Es decir, yo no soy de los de pan para mí, que mi santo no come. La responsabilidad pasa por el hoy y por el mañana. Y haciendo referencia a esa oposición que tanto ha mencionado, uno de los temas que más tienen en boca es la creación de una UCI en el Hospital de Valdepeñas. No sé si usted solo cree que lo utilizan como ariete político o algo de entiende su reivindicación. Podría devolverle como los gallegos. ¿Usted cree que lo hacen como ariete político? La pregunta aquí... Mire, voy a hacer reflexiones sobre esto. Ustedes, porque yo lo vi en este canal, ustedes tuvieron aquí un profesional de la medicina que dejó meridianamente claro cuál era el motivo por el que las UCIs no podían estar en todos los hospitales y solamente podían estar en los hospitales centrales. El tema se resume en lo siguiente: la UCI, el problema no es la UCI. Si la UCI pueden ser 1 o 3 o 4 habitaciones medicalizadas, ese no es el problema. Ni nos falta dinero para hacer eso, es decir, lo tenemos. El problema es que una UCI necesita una atención directa de 3 profesionales muy especializados. Como el día tiene 24 horas y necesita 3 y los turnos son de 8 horas, cada unidad necesita 9 profesionales al día para atender una UCI. Y no hay profesionales. Como hace 10 años no había pediatras. En Valdepeñas lo hemos sufrido. Nosotros hemos tenido aquí pediatras de los países del este con profesores de traducción para que el pediatra se enterara de lo que decía la madre que le pasaba al niño. Entonces, como no hay recursos humanos, tontería pedir lo que no puede existir. Poner los tubos, la máquina, la cama. ¿Por qué están? Pero no solamente en la sanidad de Castilla-La Mancha, Fíjese, el hospital ese tan polémico de emergencias que ha hecho Madrid, ¿no? No hay ni una UCI puesta allí, porque no hay profesionales. Y una de las ideas de ese hospital es sacar los menos graves para que donde hay las UCI, que son los hospitales centrales, se puedan atender. ¿Por qué están en Alcázar, que es el central, y el de Ciudad Real? Porque con el mismo equipo de personas se puede atender a 8, 10 o 20 UCI de golpe. Y entonces, en la medida que no hay recursos humanos, porque no tenemos especialistas, pues no puede haber. Ahora bien, para hablar de determinados temas hay que tener autoridad moral. Y quienes hoy piden la UCI, que es el PP nada más, eso tengo que reconocerle. Ni vos, que son la leche, dicho cariñosamente, ni vos habla de esto. Posiblemente porque la portavoz de Voz, que lamentablemente ha tenido que sufrir la muerte de su madre por la pandemia, se ha informado bien del tema. Por eso ni siquiera hace política con esto y yo se lo agradezco. Pero el PP, que es el único que está con esto, ¿cuándo saca la UCI? Cuando viene el COVID. Mire, hay que tener muy poca talla moral para aprovechar las desgracias y los muertos para hacer política. En ese momento. Porque hace 6 años, yo me acuerdo, porque estaba aquí todavía, el gobierno de Castilla-La Mancha, en manos del Partido Popular, nos tuvimos que movilizar para que no nos privatizaran el hospital. Entonces, quienes hace 6 años no pusieron la UCI, quienes hace 6 años quisieron privatizar el hospital y quitar de ser público, aprovechen ahora una pandemia para pedir lo que no hicieron y pedir lo contrario de lo que querían hacer, pues para eso, como dicen en el pueblo, hay que tener cuajo. Pues pregunta contestada. Sí, creo que sí. El pasado lunes Jesús, en su comparecencia, habló de un proyecto de un polígono de servicios terciarios en La Consolación. ¿Qué se puede decir de ese proyecto? ¿Cómo... Bueno, se puede decir porque es público todo, ¿no? Y ahora ya está todo en marcha, ahora estamos pendientes, que por cierto no se lo está poniendo fácil Medio Ambiente, ¿no? Hay un empresario que creó un par de naves, que se dedica a la logística, que además es de Valdepeñas, o su padre creo que fue de Valdepeñas, que ha comprado, creo que son 300.000 metros cuadrados de suelo, aprovechando el cambio de sentido, viniendo de Madrid hacia Valdepeñas, el segundo, que es donde está, porque va a tener una entrada estupenda, entrada y salida en la Nacional Cuarta, dirección norte y sur,
y lógicamente él ha necesitado una ampliación y en vez de hacer una nave más, lo que está es desarrollando 300.000 o 400.000 metros cuadrados con sus calles, con sus farolas, con su alcantarillado, y está haciendo un polígono de servicios terciarios. Cuando digo terciarios son no tiene separativos pluviales como el parque empresarial, no, es para temas de esta, y lógicamente el 50% lo va a poner a la venta, con lo cual efectivamente en la ubicación en la que está desarrollando el suelo, la ubicación de comunicación con la cercanía de Manzanares, que coge también la autovía de dirección a Valencia, pues yo creo que se le va a quedar hasta pequeño, ¿no? Pero yo feliz, porque ahora que se está hablando tanto de la despoblación, en Consolación, es verdad que hay mucha gente empadronada, pero la gente está empadronada en Consolación, yo creo que por una cuestión de tutela de la vivienda, pero vive en Valdepeñas. Es una población muy envejecida, son 200 vecinos los que quedan, en la escuela la estamos manteniendo con dolor y lágrimas porque solamente hay 5 niños y por no haber no hay ni un bar. Y el hecho de que cuando esté terminado el polígono se instalen ya de entrada por parte de este operador 2 o 3 naves más, con lo que eso supone de mano de obra y trabajadores que van a necesitar desayunar y tomar un café, pues eso le va a dar un revulsivo de vida a una zona de Valdepeñas que, aunque sea pedanía, estaba destinada a desaparecer. El retraso de la obra del canal es un dolor de muelas para mucha gente, pero para muchos negocios tiene esto añadido, aparte de la pandemia. ¿Qué novedades hay de esta obra? Bueno, la obra tendría que haberse acabado en noviembre, pero en medio de eso que vino la pandemia, hubo que parar 2 meses, luego nos tuvimos el conato de tormenta y no tan conato, que rompió ciertas estructuras laterales mientras se estaba haciendo la cimentación, luego ha habido problemas de servicio también por la pandemia y de logística, y bueno, pues esto el hombre propone y las circunstancias disponen, ¿no? Pero yo creo que el daño colateral que se le está haciendo a los negocios, salvo un restaurante, del Sucot creo que estamos hablando, es nimio, ¿no? Y también es verdad que lo que cuando tengamos el bulevar, los 2 bulevares laterales, lo que va a ganar en el camino, pues va a ser mucho más de lo que creo que pudiera perder en estos momentos. Y en todo caso, aunque en este caso no se puede decir aquello de que no hay mal que por bien no venga, porque este es mal que viene a crear mal. Es verdad que conforme está la hostelería o ha estado el año pasado y como está ahora mismo que está completamente cerrada, pues el daño colateral que la obra le está haciendo al afectado es nula, ¿no? Los problemas del afectado vienen por el conjunto de la pandemia y no por la obra en puntual. Recuperamos también sus palabras del pasado lunes sobre la división que parece ser que hay en Valdepeñas con 2 asociaciones del tejido empresarial que, según usted, de vez en cuando parece que hasta se sabotean. ¿Qué modelo propone de asociacionismo para dar una solución a eso? Mire, a mí cuanto más divididos estén, mejor. Así que hipócrita no soy. Esto es lo de Napoleón. Divide y vencerás. Como se han dividido ellos, pues yo. Pero feliz no me hace. Porque mire, Valdepeñas fue un referente empresarial. Cuando estaba la COE-CEPIME, creamos los valdepeñeros, o aquel valdepeñero, la Asociación Comarcal de Valdepeñas y los Campos de Montiel, que después se incorporó a la COE-CEPIME de Ciudad Real. Luego, cuando vino lo que vino de la debacle, de la caída del ladrillo y la crisis de la COE-CEPIME en Ciudad Real, pues Valdepeñas decidió independizarse del tejido empresarial provincial. Y a partir de ahí todo ha ido a más pequeño, no digo ni a peor ni a mejor, digo a más pequeño. Y por si éramos pocos que estamos desenganchados del tejido empresarial provincial, por si eso era poco, luego aquí se dividen además en 2. De tal manera que 2 observaciones para que se den cuenta. El presidente de la Diputación, con buen criterio, nos mantuvo en plena crisis en contacto, hicimos varias videoconferencias, todos los alcaldes de poblaciones de más de 20.000 habitantes, con la COE-CEPIME y con la Cámara de Comercio, para acordar medidas comunes, entre ellas las que aquí adoptamos, de las basuras y demás, ¿no? Y yo cuando acabé con eso, tuve que hablar con las 2 asociaciones de Valdepeñas, porque como no están en esa organización, no se dieron por enterados, con lo cual tengo que hacer el trabajo doble para llegar al mismo sitio. Pero en fin, mi trabajo es lo de menos. Entonces, yo ya les he instado
a que por favor se incorporen a la organización provincial, que no podemos ir por libres. Es más, donde están los sindicatos de clase ahora mismo, la planta de abajo es de la COE-CEPIME. Feceval, por ejemplo, en Valdepeñas, le hemos tenido que ceder, gratis, por cierto, en la antigua Manserja, una sede para que tengan local, cuando tienen un local Fiore grande ahí, que está cerrado, que es de ellos en cuanto se incorporen a la provincial. La provincial, a través de don Carlos, que yo he hablado con él de este tema y los he querido poner en comunicación, sobre todo con Feceval, y parece ser que no están dispuestos a sentarse Feceval, según me dicen, para que se recupere ese local y que tengamos una organización bien administrada. Pero dicho eso, en Valdepeñas, como le he dicho, hay 2.700 actividades económicas. Ellos no tienen ni el 10% asociado. A mí, cuando alguien me dice de la oposición, siéntese usted con los empresarios, ¿con cuáles? Porque no tienen más del 10% del tejido empresarial, no lo tienen. 2.700 actividades económicas da lugar a 2.700 empresarios. Y en la organización más grande de las dos que hay aquí, que una es solo comercio, por ejemplo, la hostelería aquí está huérfana. El presidente provincial de la hostelería, que a su vez es el que gestiona la antigua bodega Los Llanos, en Valdepeñas, no interviene porque él tiene la autoridad provincial y aquí una rama de la hostelería que solamente acoge al 3 o el 4% de la hostelería está en Feceval, porque la otra organización es referida solo al comercio. Pero es que el dislate llega más. Fíjese, hace 3 años creo que fue, o 4, el entonces presidente de Feceval organizan la Feria del Stock y la organización del pequeño comercio lo sabotea. Y cuando el presidente de Feceval pierde las elecciones en Feceval, se va de Feceval y se pone de presidente del pequeño comercio, que es el que le saboteaba cuando estaba en Feceval. Estos son datos que todos los valdepeñeros saben. Entonces, ¿yo qué hago? Pues mire, lo que haría una buena madre, escuchar a todos sus hijos, porque cada uno tiene su leche. Me siento con ellos y hablo, pero sé que cuando estoy sentado con ellos no estoy sentado con el tejido empresarial de Valdepeñas. No lo estoy, porque no lo representan, y porque solamente representan un 10 o un 15% como mucho. Gano más pulso y conocimiento cuando me pongo a comer con don Félix Solís o con don Luis Furnel, o como conocemos cariñosamente a los pepillos, sé más de lo que necesita el tejido industrial Valdepeñas en una comida con uno de estos empresarios que con quienes dicen representar al sector, que no lo representan. Representan a una parte minoritaria de ese sector. Y entonces eso no es bueno para una ciudad. Para el político estupendo, por aquello de divide y vencerás, ¿no? Bueno, pues los escuchas, pero no es bueno. Así que yo les insto una vez más, y lo he hecho en privado muchas veces, de que por favor se sienten con FECID, que es la Federación Provincial, se incorporen a ella, tengan el criterio que tienen todos los empresarios de la provincia, que además están sectorizados, el del comercio, el de la hostelería, el de la industria, el de la mecánica, el del I+D+I. Y en medio de todo eso, para aquellos de por si éramos pocos, parió la abuela, se incorpora, y les doy la bienvenida, porque eso sí vienen con ámbito provincial, los jóvenes empresarios, que ahora mismo es la gestora de Bravo, la representante en Valdepeñas. Pero al menos cuando me siento con ella, me estoy sentando no solo con ella, me estoy sentando con todo el sector provincial para hacer lo que hace toda la provincia. Así es que en esa pelea de gallos estamos. Y lo que me sorprende, bueno, no me sorprende porque posiblemente lo que acabo de decir, algunos de los que se sientan en el ayuntamiento no lo conocen. No conocen que no representan al sector, no conocen que están divididos, no conocen que quien ayer se saboteaba hoy es el saboteador, no conocen que no tienen afiliación. Claro, mire, yo no lo puedo decir ya más claro, estaba esta televisión allí y creo que el director de esta televisión también estaba aquel día. O desde luego el cámara que tengo aquí a mi espalda sí estaba, ¿no? La última reunión de la fiesta de Feceval que se pudo hacer, empezaron a dar premios a las organizaciones del cáncer por su trabajo, a tal. Y yo, que estaba viendo todo desde arriba, cuando cogí la palabra, le dije al presidente, oiga,
Usted no puede, como representante de FECEVAL, a venir a hacer una fiesta de FECEVAL en la que hay más gente no empresaria que empresaria, porque empresarios debe 15 y organizaciones 40. Si usted quiere crear aquí una foto de imagen, ya está creada, lo dije, estará grabado en esta casa, pero esto no es. Póngase a trabajar en lo que está trabajando en la provincia, incorpore su organización a FECIR y que FECIR, a través de sus representantes de la hostelería, en fin, no me reiteraré, para que el político pueda pulsar realmente la realidad y la necesidad que tiene el sector en su conjunto, no la individualidad de unos cuantos. Quizá este sea el momento idóneo, además. Sí, para ir acabando, vamos a hablar de su talismán, o el talismán del equipo de su equipo de gobierno, el proyecto Skydweller. ¿Está bien afianzada su implantación en Valdepeñas? No, mire usted, yo ya tengo suficiente 20 años para saber que todo está bien hasta que deja de estarlo. Porque mejor que hicimos el planteamiento del campo de golf, con lo que eso supondría para la economía de Valdepeñas, al lado de la autovía, con un nuevo hotel, donde se preveía que pudieran venir cada fin de semana, que podían venir 50 personas a jugar al golf, que vendrían con otras 50 que serían 100, que esas 100 comerían y tal. Después de hacer una inversión, el promotor que lo hizo, además de comprar el suelo de toda la urbanización que la hizo, es verdad que lo hicimos bien porque no le permitimos dar una licencia de vivienda hasta que no estuviera el campo de golf, ¿no? Y después de hacer todo eso y haber invertido más de 40 millones de euros, pues ahora mismo allí está el campo de golf, que a nosotros no nos genera ningún gasto, que obviamente algún día se verá, porque la inversión está hecha, y que bueno, hambre que espera Artura no es hambre, ¿no? Pero eso que se preveía que ya, pues vino la caída del Lehman Brothers y el ladrillo, fíjese el Lehman Brothers y en América, y aquí nos quedamos colgados de un paraguas, ¿no? Así es que yo ya no me fío ni de mi propia sombra. Pero bueno, en todo caso, a lo que vamos, no hay ningún motivo en estos momentos, lo hubo a lo largo del desarrollo, han sido 2 años de conversaciones, de mucho secretismo, porque si no podía venir un alcalde de al lado a ofrecerles más, ¿no? Pero ahora mismo no hay ningún motivo para que en marzo, en cuanto se sorteen los temas medioambientales, se empiece a trabajar, afortunadamente, para ellos y para nosotros. Jesús, como presidente de la denominación de origen Valdepeñas, ¿qué opina de todo esto que ha pasado recientemente, los cambios en la presidencia y bueno, las denuncias y demás, todo el lío que ha habido con la denominación de origen? Bueno, mire, yo no quiero darle una larga cambiada y les invito, por favor, a que me inviten a un programa específico sobre la DEO, donde les voy a contar lo que les pueda contar, que no les voy a poder contar todo, pero lo que está ocurriendo en la DEO y con las denuncias no se puede solventar en una respuesta ahora, por muy extensa que fuera, pero por sustituirla. La DEO de Valdepeñas se ha dotado en estos últimos 4 años de unas herramientas jurídicas que ya no tienen marcha atrás. La denominación de origen Valdepeñas en estos 4 años ha sido un ejemplo, se lo digo yo, ahora que ya no soy el presidente, para todas las denominaciones de origen. Es más, le diré que le hemos creado algún problema a alguna denominación de origen, aprobando lo que se ha aprobado, que posiblemente se incorpora a la ley del vino de Castilla-La Mancha, de referenciar en la contraetiqueta, que es el acta notarial que le da fe al consumidor de lo que tiene la botella, se referenciando la tipografía, la añada y la variedad, incluso en los blancos, y solamente queda ya 1 año para que entre al 100% en vigor con la contraetiqueta del Gran Reserva. Así es que la DEO tiene un futuro muy prometedor, ya se lo digo yo. ¿Qué ha ensuciado todo esto? Una guerra de gallos. Aquí hay un operador que ha denunciado al otro y es una guerra comercial en la que la DEO lo mejor que puede hacer es apartarse. Ya está en la Audiencia Nacional, pues como dije siendo presidente, si el que no, siendo cojo, ¿cómo era aquello de si no quiere que te digan cojo, si cojo no eres, anda derecho, ¿no? Pues si el que no siendo cojo no le gusta que le digan cojo, que ande derecho. Y también es verdad que los 2 operadores hoy en litigio, hay uno bueno y otro no tan bueno, porque el que ha denunciado ha sido uno,
buscando una competencia desleal en los mercados frente al otro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la ADO, y desde luego hasta que no se solvente la Audiencia Nacional, y visto la pandemia y la lentitud de la justicia, esto va para 2 o 3 años, pues posiblemente van a seguir saliendo noticias peyorativas sobre la ADO Valdepeñas. Pero ya le digo yo que con el decálogo aprobado y en ejecución, que ya están en ejecución los vinos del año, los vinos reserva, los vinos crianza, faltan más que la gran reserva que entrará en el 23, creo, 16, en el 22, sí, al 23. Hoy la denominación de origen Valdepeñas, en cuanto a trazabilidad del producto, es un ejemplo a seguir de cara al consumidor. Es más, fíjese, el año pasado el mejor vino tinto del año, hecho por los mejores sommeliers de este país, es un vino acogido al ADO Valdepeñas, hecho por un operador de Valdepeñas, por cierto, pequeñito. Y eso es así porque antes se ha trabajado en todo lo anterior. Lo demás es el ruido mediático de una guerra comercial. Jesús, nos hemos pasado con creces, como era de prever, de esta hora que teníamos comprometida y planificada. Sin embargo, hay una cuestión final que no evito proponerte. El Consejo de Gobierno, del Consejo de Ministros, ha aprobado esta semana ampliar los ERTE hasta el 31 de mayo. Es la cuarta decisión en ese sentido para proteger el empleo y las empresas. Es un alivio. ¿Cómo está el paro en Valdepeñas? Pues podría haber mirado el dato. ¿Lo tienes tú? Porque podemos hablarlo. Es que no lo sé, lo podría haber mirado. Ya hablo en términos generales cómo ha evolucionado al lastre de la pandemia. Vamos a ver, en los datos que a mí me pasan y que tengo yo, como tenéis vosotros el medio de comunicación a través del INEN, todo el que está cobrando un ERTE no está en paro. Entonces, el último mes que miré, que fue diciembre, que fue cuando estuve cerrando yo el dato estadístico, nosotros en el interanual teníamos 120 parados más a 31 de diciembre del 2000 que del 19. 219 solo. No son pocos, Detrás de esos 219, con que el 80% sea un cabeza de familia, estamos hablando de 400 personas que tenían un ingreso y que ahora han ido al paro, ¿no? Pero lo cierto y la verdad, y hablo de datos, no de política, es que en la crisis anterior, la económica, la del ladrillo, Valdepeñas llegó a tener un 22% del paro y hoy, a pesar de toda la paralización del año, estamos en un 14%. Luego estamos a 8 puntos menos que entonces, un punto, cada punto son 100 trabajadores, o sea, son 100 parados más o menos. Y entonces en esa situación, digamos que no nos ha hecho, ya veremos cuando salgamos y cuando acaben los ERTES, porque muchos de los ERTES van a ir al paro por quiebras o por lo que sea, ¿no? Pero ahora mismo la situación no es alarmante. Pues te vamos a agradecer en Televaldepeñas el que hayas atendido esta propuesta de entrevista de ayer a hoy y el tiempo que nos has dedicado. Bueno, yo feliz, porque ahora salgo del ayuntamiento y me meto en casa como todos, así que tener el argumento de venir a veros es sacarme de mi casa, que siempre se agradece. Un poco. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les emplazamos dentro de 7 días a una nueva edición de la tertulia de actividad de Televaldepeñas. Hasta entonces, abrazos.